Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Mi nombre es Cheryl Richardson y soy autora de varios libros, entre ellos The Art of Extreme Self-Care, el arte del autocuidado extremo, y You Can Create an Exceptional Life, tú puedes crear una vida excepcional, escrito con Louise Hay. Es para mí un verdadero honor el poder estar aquí con Megan Watterson. Megan es una académica de la divina feminidad, algo de gran importancia para mí. También es una mentora espiritual y una ponente profesional, promotora del grupo Red Ladies, una comunidad espiritual que anima a las mujeres a reclamar sus cuerpos como sagrados y a guiarse por la voz de su alma, la voz interior del alma. Megan cuenta con un máster en estudios teológicos obtenido en la Harvard Divinity School y un máster en divinidad del Union Theological Seminary en la Universidad de Columbia. Durante la próxima hora vamos a hablar de su hermoso trabajo y de su libro, Reveal, A Sacred Manual for Getting Spiritually Naked. Revelar, un manual sagrado para desnudarse espiritualmente. Bienvenida, Megan. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Estoy realmente emocionada por poder hablar contigo. Comencemos ya con una pregunta. ¿A qué te refieres con desnudarse espiritualmente? Para mí se trata simplemente de revelar la verdad sobre quiénes somos, siendo la verdad algo que ya no está a nuestro servicio, sino la verdad radiante del amor en el que nos encontramos. Así que se trata de un simple revestimiento, en cuyo interior nos encontramos nosotros, con el que nos expresamos al mundo exterior. Y para mí eso es bendición y abundancia. ¡Magnífico! Bien, podemos comenzar porque nos cuentes un poco más sobre ti y sobre qué te animó a convertirte en una académica en la divina feminidad. Explícales también a los oyentes qué significa la divina feminidad. Bien, es fortuito que haber estudiado la divina feminidad y haberme visto forzado a entender qué es exactamente haya sido una fuerza en mi vida desde que era muy pequeña. Mi reacción como niña pequeña que experimentaba la Iglesia cristiana fue la de sentir esta profunda necesidad de querer comprender qué faltaba. Mi experiencia tras el primer encuentro con la Biblia fue una sensación de que faltaban las voces de las mujeres, y por alguna razón tuve la sensación innata de que esa no era la historia completa. La Biblia era muy bonita, ya sabes, había mucho que aprender, pero no era la historia completa, faltaba algo. Al crecer y experimentar las cosas de primera mano, fui testigo de cómo se trata a las mujeres y a las chicas en el mundo. Sentí que había una conexión innata entre nuestras ideas de la divinidad y de la divinidad como mujeres. Así que me pareció realmente evidente y obvio que si no escuchamos solamente historias sobre Dios como hombre y masculino, si viésemos a los hombres rezar desde el púlpito y hablar en nombre de la divinidad, si en su lugar también viésemos imágenes de una deidad femenina, si escucháramos la palabra diosa, no solo Dios, y si viéramos a mujeres ordenadas con la autoridad de lo divino, al igual que los hombres, entonces habría menos violencia de género en el mundo. Solamente es una convicción que me sirvió de base, como el casco de acero de un barco. En realidad es lo que siempre he estudiado y lo que siempre me ha guiado. Y lo mismo con todos mis títulos y mis estudios, todos fueron para sacar a la luz a la divina feminidad. Quería entender de qué modo quedó sepultada la divina feminidad detrás de todas esas imágenes de lo divino, como hombre y masculino. Y la encontré. Quiero decir, está aquí en cada religión del mundo, en cada tradición, incluida la tradición cristiana. La divina feminidad son historias e imágenes de una divina feminidad, pero también el atributo de lo femenino y la comprensión de que ellas son divinas también. Son atributos como, por ejemplo, la vulnerabilidad, la compasión, la empatía, atributos que no encarna solo la mujer, sino también los hombres. Este es un aspecto muy pero que muy importante de la obra, sacarlo todo esto a la luz, darlo a conocer, desenterrar la idea y sacarla a la luz, de modo que todos podamos encarnarlo, tanto hombres como mujeres. El poder supremo de la divina feminidad y crear equilibrio son los aspectos más importantes para aportar equilibrio a nuestras vidas, de modo que no solo veamos a Dios como hombre y masculino, sino que veamos un aspecto de lo divino también como mujer y femenino, y después incorporarlo todo, permitiendo que podamos ser ambas cosas. De modo que relacionaste muy pronto el hecho de que esta poderosísima religión a nivel mundial, el cristianismo, estuviera muy centrada en el hombre, Dios como Padre, además de que la mayoría de las historias importantes de la Biblia giran en torno a hombres, y lo relacionaste, en primer lugar, con que algo le faltaba a tu propia vida a nivel personal, pero también miraste a nivel global lo que eso significaba. Estoy segura de que la idea evolucionó a medida que crecías, pero lo que realmente significaba para el mundo era que uno de los sistemas más influyentes en la vida, el sistema religioso, estaba, digamos, totalmente desequilibrado y por lo tanto contribuía a la violencia que teníamos en el mundo. Correcto. Hiciste la conexión realmente muy temprano.
Sí, literalmente me salió urticaria en mi catequesis. Era visceral, no era cognitivo. Megan, cuéntanos esa historia porque quiero hablar del increíble poder de las historias. Siento que hay algo que le falta a nuestra cultura, que falta hoy en día. Hace poco te escuché en una conferencia. Yo estaba sentada entre el público pensando, gracias Dios, gracias diosa, porque esta mujer esté aquí y le esté poniendo voz a esto. A medida que compartías algunas historias de tu propia vida y algunas de las historias basadas en tu viaje espiritual, pensé, increíble, esta chica es como Joseph Campbell, pero de nuestra época. Ya sabes, Joseph Campbell. Cuando pienso en la poderosa influencia que ha tenido en el mundo, ya sabes, pienso que realmente demostró el efecto sanador que tiene en una cultura contar historias. Por eso me encantaría que compartieses brevemente esta primera historia que, en cierto modo, te despertó, y después me gustaría avanzar sobre el poder de la historia y sobre cómo podemos aplicarla de forma práctica a nuestras propias vidas. Así que escuchemos esa historia en primer lugar. De acuerdo, fue en mi clase de catequesis. Estábamos leyendo el Antiguo Testamento. El profesor nos había explicado que el Antiguo Testamento se consideraba como la palabra de Dios. Se me quedó clavado en mi mente de niña porque no podía verle la semejanza. Estaba asombrada, simplemente me deslumbraba que Dios hubiera escrito, no me encajaba que Dios hubiera sido publicado. Estábamos leyendo el libro y yo intentaba entender por qué, aunque en todas las historias que leíamos aparecían mujeres, las mujeres estaban presentes en las historias. Nunca escuchábamos su palabra directamente. Y comencé a disgustarme y eso hizo que me pusiese nerviosa. Me puse realmente nerviosa. Se me notaba en la cara y en el cuello, era como un tipo de palpitaciones y una sensación muy incómoda a nivel físico. El profesor me preguntó qué estaba pensando, porque estaba claramente disgustada, y le respondí, no sabemos cómo era para las mujeres. Tenía 10 años, así que ese era el grado de elocuencia que tenía para expresar lo que ocurría en mi mente, en mi cuerpo, y de repente me puse en esta situación. La clase continuó porque el profesor no supo qué contestarme. Continuaron y yo me enfadé muchísimo, y no sabía qué más hacer, así que cerré el libro, salí de clase, me marché de la iglesia y me senté en la cuneta del aparcamiento. Me quedé allí sentada un rato porque, por supuesto, tenía que esperar a que mi madre saliese de la versión para padres de la catequesis y me llevase en coche a casa. Estaba allí sentada en la cuneta y entonces me di cuenta de que no estaba enfadada, sino que la ira se había convertido rápidamente en miedo. Me di cuenta de que tenía miedo, y en el momento de experimentar ese miedo, el miedo me invadió de tal manera que me marcó para siempre. Fue un momento en mi vida que nunca olvidaré, porque ese miedo era franco, real y de cierto modo atemporal. Tenía miedo, me di cuenta después, porque alguna parte de mi pequeña conciencia de 10 años entendió que yo pertenecía al sexo que no se consideraba sagrado. Yo era mujer y durante miles de años la mayor parte de las religiones mundiales habían considerado que esa obra era la palabra de Dios. Solamente los hombres habían hablado en nombre de lo divino desde entonces. Los hombres eran considerados como merecedores, como capaces de tener la autoridad suprema para hablar en nombre de lo divino. Por lo tanto, me sentí terrible por ser mujer. Diría que en otros momentos de mi vida experimenté el mismo tipo de miedo, donde casi dejaba mi cuerpo. Me sentía como sin cuerpo porque el miedo era demasiado real. Tengo curiosidad. ¿Le dijiste algo a tu madre cuando salió y te llevó en coche a casa? ¿Te acuerdas? En realidad nunca dejé de hablar de religión, de lo divino y de las mujeres. Mi madre era feminista laica, así que lo entendió. Siempre lo llevaba todo a ese terreno. Pero como no era religiosa, como respuesta le pareció bien con que simplemente dejase la iglesia cristiana. Nunca dejé de hablarle sobre lo divino. Su respuesta fue que reconoció e identificó que era cierto y que era muy importante para mí. Sí, no sabíamos nada de las mujeres. Cierto. Y que eso sería muy importante. ¡Qué interesante! El regalo de estas historias, las historias de la Biblia y la voz de los hombres, tuvieron un efecto tan poderoso en ti que te despertaron algo muy importante. Absolutamente. Y el hecho de que compartas ahora tu historia con nosotros, acabas de hacerlo, despertará algo importante en las personas que están escuchando esta entrevista. Mi observación es la siguiente, que por esto los libros llevan siglos siendo tan importantes, y antes de los libros, las historias orales, las tradiciones orales. Porque en realidad las historias nos despiertan, nos provocan, nos inspiran. Megan, recuerdo que hace muchos años una amiga mía, al menos 15 años mayor que yo, me leyó un pasaje de la Biblia, pero ella cambió los hombres, el padre y el género masculino, por las mujeres, la madre y el género femenino. Leyó el pasaje completo. No me acuerdo de la página que era, pero sí recuerdo el efecto de esa experiencia sobre mí.
Cuando leyó la página completa, se produjo un enorme cambio energético y me sobrevino una tristeza profunda en torno al hecho de la exclusión. Reconozco que fue un momento importante para mí. Fue una pequeña historia que se me quedó grabada y que después compartí con otra gente, y creo que así son las historias. Una de las cosas que me encanta de tu libro titulado Reveal, a Sacred Manual for Getting Spiritually Naked, Revelar, un manual sagrado para desnudarse espiritualmente, son las historias que cuentas sobre tu viaje, sobre tu peregrinaje espiritual, tu retorno a ti misma y a la divina feminidad que existe en tu interior, así como la expresión de la divina feminidad en el mundo. Me preguntaba si podrías darnos un ejemplo de una historia que hayas descubierto y que te haya impactado, que te haya abierto los ojos todavía más, que te haya llevado a un camino diferente, que te haya dado el coraje necesario para atravesar una puerta, una historia relacionada con la feminidad divina y que haya tenido un fuerte efecto sobre ti. Gracias, me encanta. Es más el proceso general de descubrir las historias de la divina feminidad lo que me impactó. Una de mis historias favoritas es la de la Tara verde tibetana. Nació de la compasión, del Bodhisattva, de la compasión, denominado Avalokiteshvara, quien cuando estaba en la colina roja de Lhasa miró a su alrededor, vio cómo se habían expandido los diferentes pueblos, vio todo ese sufrimiento y comenzó a llorar. Tara nació de una de esas lágrimas y por eso es la personalización de la compasión. Se la representa sentada con las piernas cruzadas, pero también tiene un pie que está saliendo del loto hacia el mundo. Su imagen, su representación, son tan poderosas para mí porque encarnan esta idea. Cuando la ves sentada en un estado de meditación profunda que proviene de su interior, ella, su movimiento, cada una de sus acciones con las que llega al mundo, todo eso es lo que transmite al verla, con su voz saliendo de su interior, habiendo escuchado las instrucciones, esa voz divina de su interior, lo que llamo la voz del alma, y que después sale desde ahí. De modo que ella no se deja gobernar por el mundo externo que le pregunta esto o lo otro, que le dice a dónde tiene que ir ni qué tiene que hacer, sino que ella sale del loto. Por eso para mí la interpretación es, nos encontramos con esta voz en nuestro interior, la seguimos el alma, nuestra voz del alma sola. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un momento que te mostrara la importancia y el poder de conectarse con la voz interior para después mostrársela al mundo? ¿Un ejemplo práctico cotidiano? Es algo que sucede todo el rato y a cada momento. Basta un segundo para poder interiorizar y conectar con esa voz para saber qué es la voz del amor, y entonces poder partir desde ahí. Creo definitivamente que los ejemplos pueden variar de increíblemente significativos a aparentemente insignificantes, pero creo que la sincronización divina, ese kairos, esa alineación con el alma, sucede cuando nos conocemos desde dentro y cuando partimos de ahí. Entonces tenemos todas esas experiencias y momentos de profunda sincronización. Es justo como un sentimiento de estar fluyendo. Un ejemplo que me viene a la mente es que mi agente literario, quería que tuviese el manuscrito del libro finalizado antes del acto Reveal, que iba a celebrarse aquí en Nueva York. Yo me quedé mirando hacia mi interior y cada vez que escuchaba no existía ninguna sensación de presión, no había ninguna sensación de tiempo, lo que había era una gran sensación, que debía de terminar el manuscrito y entregárselo después del Reveal. Por consiguiente seguí esa voz y eso fue exactamente lo que hice, y así fue como salió. Permíteme que te pregunte, ¿te resultó difícil seguir esa voz? ¿Se trata de tu agente literario? Sí. Estabas trabajando en tu primer libro, y claro, debe de ser bastante complicado incluso el hecho de tener un agente literario. Sí, absolutamente. Mi yo me decía continuamente, ponte a ello, ¿qué estás haciendo? Venga, lo quieres, hazlo. Pero tengo la suerte de llevar suficiente tiempo haciendo esto, y por lo tanto el yo ya no resulta tan convincente. Me explico, no confío en mi yo, confío en mi alma. Sonrío y simplemente me interiorizo en mi corazón y escucho a mi alma. Al yo simplemente le bajo el volumen. Por supuesto que resultó difícil. Pero, repito, al mismo tiempo tengo mucha práctica y practico a diario, de modo que escuchar la voz de mi alma es como un músculo que tengo desarrollado. Como lo he probado tantas veces y es verdadero, siempre ha resultado ser la voz correcta a seguir, incluso aunque parezca no tener sentido a un nivel temporal cronológico del yo. Incluso en última instancia el alma funciona, por lo tanto, el alma se encuentra en el alineamiento superior. El agente literario dice, no, tienes que entregarme inmediatamente el manuscrito. Y la voz de tu alma dice, no, debes esperar hasta después de tu evento, la conferencia Reveal, de la que hablaremos después.
La voz de tu alma te dice que no, que necesitas esperar hasta después, y en ese momento tú tienes evidencias suficientes de que merece la pena escuchar a esa voz interior. Sí. Entonces tú... Sí. ¿Le dijiste que no al agente literario? Sí. ¿Participaste en el evento y después estuvo claro que habías tomado la decisión correcta? Sí. Se lo envié y resultó mucho más sencillo completarlo. Una vez hube terminado cuanto necesitaba decir y atar, él lo envió. Y resulta que la mujer que terminaría siendo mi editora en Hay House estaba presente en la conferencia Reveal. Como ya había asistido a la conferencia y ya había, experimentado mi trabajo, recibir a continuación el manuscrito del libro fue una fuerte alineación para ella. Todo encajaba. Y eso es lo que quiero decir con la capacidad de sincronización y el poder de seguir esa voz. Sí, vale, vamos a volver atrás. ¿Qué te parece si volvemos a la historia de Tara Verde? Tara. ¿No la has llamado así? Sí. ¿Y la historia sobre cuándo escuchaste la historia de Green Tara? Sí. Para ti se ha convertido en el símbolo icónico que te recuerda que hay que escuchar esa voz interna y después aplicar esa sabiduría y verdad al mundo real. Sé que habrá personas escuchando que digan, a lo mejor a ella le resulta fácil escuchar, preguntarle a esa voz interior. En unos momentos diré cómo hacerlo. De hecho, mejor vamos a ello ahora. Hagámoslo. La cuestión es que la historia que escuchaste sobre Green Tara, que se convirtió como en un pastor para ti, en una pastora, ¿existe esta palabra? Sí. Bien. En una forma de estar en el mundo, una forma femenina de estar en el mundo. Sí, una forma femenina de estar en el mundo. Una de las cosas, uno de los ejercicios prácticos que incluyes en el libro que tanto me gustó, como escritor y diarista me encantó, y que creo que es increíblemente útil para las personas, es el hecho de que expliques cómo comunicarnos con voz de nuestra alma, y especialmente sobre cómo tú lo hiciste al principio. Quiero hablar de eso porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando que pensará, quiero volverme con ella, quiero llegar al punto en el cual mi voz interior me diga algo y yo tenga la suficiente confianza como para seguirla y comprobar si funciona o no. Entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre el ejercicio de escritura con el que empezaste? Sí, claro, pero antes me gustaría decir que tuve el impulso de compartir la idea de qué significan para mí el amor y la devoción, a qué se parece la práctica de amarnos a nosotros mismos. Se trata de creer en la voz que escuchamos en nuestro interior, la voz de nuestra alma, de escucharla la suficiente como para basar en ella nuestras actuaciones. Cuando estaba en la Facultad de Teología, cuando estaba en Harvard cursando mi primer grado en Teología, estudiábamos mucho. Yo participaba en un curso sobre la diosa, en el que estudiábamos la divina feminidad. Con frecuencia la mística por donde comencé a estudiar, desde el punto de vista de diferentes tradiciones, se refería a lo divino como a lo amado, y esto realmente me cautivó. Me encantó la idea de referirme a lo divino como a lo amado. Por lo tanto, quise comenzar una práctica en mi vida, una práctica diaria que me confirmase la idea de lo divino como lo amado en mi vida. Además, yo siempre había escrito en un diario, quiero decir, que escribo en un diario desde que tengo uso de memoria, probablemente desde los 7 o los 8 años. Por primera vez en mi vida había tomado una decisión consciente de no registrar solo los eventos que sucedían o incluir los comentarios que pudiera tener, sino que cada vez que escribía, lo hacía pensando conscientemente que le escribía a lo que amaba. Así que lo convertí en algo consciente, y el modo en que hice ese cambio, ese diminuto cambio consciente, consistió en cambiar mi tinta de negro a rojo, porque el rojo representaba para mí la divina feminidad y el amor, y quería conectar y escribirle a lo que amaba. No solo escribía para algo o alguien abstracto y distante, sino que cada una de mis cartas estaba dirigida a lo que amaba. Entonces, escribías literalmente, querido amado, en tinta negra. En rojo, en color rojo. Lo siento, sí, en rojo. Sí. ¿Y entonces también respondías en un color diferente? No, siempre en rojo. Ya veo. Pero en lo que se convirtió fue en que de vez en cuando, es decir, a veces me implicaba de verdad. Cuando escribimos diarios, nuestras entradas a veces son breves, otras veces empezamos a escribir y no paramos. Creo que uno de los poderes de escribir diarios es que podemos introducirnos en un estado en el que permitimos que nuestros pensamientos pasen de nuestra mente o de nuestro corazón directamente al diario. Eso comenzó a sucederme. Al principio dirigía cada entrada a mi amado, pero luego empezaba contando lo que había pasado. Y al final de algunas de las entradas comenzaba a escuchar una respuesta. El modo en que supe que estaba escuchando una respuesta es porque planteaba preguntas muy profundas sobre... ¿Cómo qué? ¿Me puedes dar un ejemplo de una pregunta profunda? Claro.
Una que me acaba de venir a la mente es cuando me preguntaba qué hacer después, ¿sabes?, de la Facultad de Teología. Había decidido ir a ella y obtener ese grado, pero ¿qué hacer con él? ¿Después qué? Esa es una respuesta que obtuve de mi diario. Supe que estaba escuchando esa voz que entonces comencé a identificar como la voz de mi alma, porque se dirigía a mí como a la amada. Es algo extraño de expresar y de entender, pero es algo que conoces y que experimentas. La primera vez que se dirigió a mí como a su extraña amada fue algo muy íntimo y de algún modo intenso, porque era un anhelo, ese sentimiento de reconocer que mi alma me echaba de menos tanto como yo había echado de menos la unión con mi alma. Ese sentimiento, lo que más anhelábamos, lo que desesperadamente más anhelábamos al mismo tiempo. Eso es precioso, eso es realmente precioso. Y comenzaste a comunicarte con esa parte de ti. ¿Recuerdas qué te dijo la voz de tu alma cuando le planteaste la importante pregunta de qué hacer después de la Facultad de Teología? Peregrinaje. Simplemente escribí la palabra peregrinaje en mi diario, y literalmente hubo un antes y un después. Peregrinaje. Es como que tenía que hacer una peregrinación, pero esta vez por mi cuenta. Ya había estado en un grupo de peregrinaje a los santuarios sagrados de la Divina Feminidad por Europa, pero sabía que esta vez tenía que hacerlo sola. Y en realidad, ¿sabes?, no era eso lo que esperaba escuchar. Yo quería regresar y utilizar mi titulación para trabajar con adolescentes embarazadas, o escribir un libro, o... Estaba preparada para un montón de cosas diferentes. El peregrinaje simplemente no estaba en mi lista. ¿Habías hecho peregrinaje con un grupo de mujeres? Sí. ¿Para descubrir historias de la Divina Feminidad por todo el mundo? Sí, principalmente. Era un peregrinaje en un grupo con una autora, Gina Galland, quien había escrito un libro sobre la Divina Feminidad, sobre la Virgen Negra, en concreto sobre Green Tara. Ella nos llevó a diferentes lugares sagrados de la Virgen Negra y de María Magdalena por Europa. Se trataba de un grupo organizado principalmente por Francia, algo por España y después por Suiza, para ver la Virgen Negra de Einsiedeln, que es totalmente asombrosa. Todo estaba, de algún modo, organizado. Fue una forma fantástica de conocer todos esos lugares sagrados. Pero básicamente lo que la voz de mi alma me estaba diciendo es que tenía que hacerlo sola, tenía que experimentarlo sin que nadie me observase, tenía que hacerlo como un verdadero peregrinaje, sin nadie ni nada. ¿Y cuánto tiempo tardaste en concentrarte en ello y en tomar una decisión? Definitivamente estuve pensando y pensando. Tuve una lucha espiritual durante algún tiempo, ya me conoces. Quería ir a San Francisco, quería estar en lo que era conocido. En realidad creo que eso es el dominio del ego. Simplemente quería. Y había voces en mi exterior que me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Claro. Como, ¿qué estás pensando? ¿Cómo es que te gradúas en Harvard y después te vas de peregrinaje? ¿Quién eres y qué estás haciendo? Eso es. Y tengo que decir, en este momento de mi vida, es como si la gente se cuestionase las locuras que estoy haciendo. Es una buena indicación de que en realidad es lo que debo estar haciendo. Sí. Quiero decir, en ese momento fue una lucha. Es decir, escuchaba voces, tanto fuera como dentro de mí, como ¿vas a trabajar alguna vez? ¿Qué vas a conseguir? No será una tontería. ¿Cómo es que vas a dar este paso atrás? Y todo lo que sabía es que todo en mi alma me decía que tenía que seguir esta voz. Esta voz era la voz de la verdad y del amor en mi interior. Y esto es lo que más necesitaba hacer porque iba a ser la mejor práctica espiritual de mi vida, ¿sabes? Era seguir y confiar en esa voz en mi interior. Muy bien. Entonces en realidad somos capaces, por medio de esta práctica, de escribir a la persona que amamos. Y después de hacerlo durante un tiempo, después de que te dedicaste a escribir literalmente cartas en el diario a tu amor, comenzó a liberarse y comunicarse contigo. ¿Y después mantuviste este tipo de comunicación con regularidad? Es decir, ¿descubriste que cada vez que te enfrentabas a una pregunta en la vida deberías sentarte con un papel y un bolígrafo? Sí. ¿Y escribirle a la persona que amas? Sí, definitivamente. Durante el tiempo que dediqué a preparar y realizar el peregrinaje fue cuando mi mente se tranquilizó. Simplemente, como llevaba tanto tiempo escribiendo en mi diario, es como si me pudiese centrar y conectar inmediatamente, y creí en eso. Fue una práctica increíblemente poderosa y centrada, sin importar dónde estuviese. Así que incluso si experimentaba mucho miedo, algo que ocurrió en numerosísimas ocasiones durante el peregrinaje, podía coger mi diario, realizar una pregunta, pedir consejo o aliento o incluso instrucciones. Siempre las recibía, y también con humor. Ya veo.
Porque yo podría venir de un lugar de ego, ¿sabes? Un tiempo limitado y todo con miedo. Y entonces el alma aparecía desde ese lugar, o simplemente con amor y expansión, y había mucho humor en ello también, de modo que me estaba tomando a mí misma muy en serio, ¿sabes? Sí, digamos que cuando hablas sobre el ego, en realidad sobre lo que hablas es sobre la personalidad, la parte de nosotros que existe en el planeta en forma física y gestiona nuestras vidas diarias. Sí, gestiona nuestras percepciones y las percepciones de otros, en un esfuerzo por mantenerse seguro. Sí. Entonces necesitamos un ego para funcionar en el planeta, y muchas veces absolutamente. El ego no se porta demasiado bien, absolutamente. Pero en realidad lo que estás diciendo es que abriste por primera vez la puerta, digamos que usando el diario, es decir, abriste la puerta para conversar con esta parte inteligente tuya, y esa parte era la que recibía el mensaje, y en realidad nos hace caso, nos alegramos de que esté ahí, realmente la habíamos echado de menos. Entonces esa parte comienza a comunicarse contigo, y lentamente, con el tiempo, por medio de la práctica de sentarse y escribir una carta a tu amor y estar abierto a recibir una respuesta, obtienes la respuesta, la escribes y después, a veces, lo que pasa es que esa voz en tu interior, la voz de tu alma, comienza a dirigir la personalidad y dirige realmente el curso de tu vida. Cierto, cierto. Y es una unión de ambos, del ego y del alma. Uno, como has dicho, no puede existir sin el otro. Pero en realidad se trata de estar en contacto con lo que te va a servir mejor para tu potencial último, tu vida superior, que viene a ser la voz del alma. En mi opinión, hay que seguirla y permitirle que te guíe, en lugar de permitírselo al ego, aunque el ego puede ser, como he dicho, limitado, pero es absolutamente necesario para que el mundo pueda funcionar, y se trata de poner a uno al mando, por decirlo así. Cierto, exactamente. Al trabajar la totalidad, una de las cosas que hago y que especialmente he hecho en los últimos meses es... todos tenemos partes diferentes en nuestro interior y diferentes aspectos del ego, diferentes aspectos de la personalidad, y una de las cosas que yo hago en mi diario es favorecer que haya comunicación entre la mujer directiva y la artista. Sí. Sabes, la mujer directiva sabe cómo hacer las cosas en el mundo. Cierto. Representa movimiento hacia adelante, progreso, consecución del éxito, hacer que las cosas pasen. Y la artista es la amante de la belleza y la paciencia, el tiempo y la comodidad. La que desea respirar con calma y vivir en la tranquilidad del submundo, ¿sabes? Cierto. Durante mucho tiempo lo que ocurría constantemente era algo de lo que Marion Woodman había hablado hace años, y que se trata de mantener la atención de los opuestos, como tratando de mantenerles a raya. Cierto. Ya sabes, evitar que se maten. De lo que me di cuenta fue de que cuanto mayor me hacía, más potente se hacía la artista, algo que es bueno, pero de lo que me di cuenta es de que ambos son aspectos importantes del alma, que cuando se comunican de cualquier forma o a través de cualquier medio, quiero decir, en casi cualquier situación, ¿sabes?, que sean capaces de decir, de acuerdo, esta semana me voy a Europa y la artista está nerviosa, voy a estar saturada, ¿tendré tiempo para mí? Y de repente sentarme y dejar que la directiva escriba al artista, que diga, a ver, dime qué necesitas para sentirte segura, cómoda, para poder estar presente. Y entonces la artista, con un bolígrafo de un color diferente, como dijiste, responde diciendo lo que necesita. Y la directiva dice, ok, de acuerdo, vamos a hacer X, Y y Z, y voy a cuidarte bien. Y la artista respira profundamente. Entonces, por lo que dices, entiendo que esta hermosa comunicación entre tu personalidad y la voz de tu alma permitieron en realidad que la voz del alma llevase el timón, que es en realidad lo que todos nosotros queremos. Cierto. Y fue una articulación muy hermosa de la unión de la divinidad masculina y femenina que tú has descrito. Ser capaz de retener ambas es trascender a los opuestos y, de algún modo, tener esa experiencia de unión alquimista, ¿sabes? Ser capaz de ser ambos, no tener que ser lo uno o lo otro, sino ser capaz de ser ambos. Sí, gracias. Es muy liberador. Es fantástico. Ese es el motivo por el cual voy a pasar directamente al punto al que quería llegar, sobre la comunidad y la conexión, porque yo no he hecho esa conexión. Estaba pensando en ello como la mujer directiva y la artista, pero tienes razón, es buscar un modo de integrar y coexistir con lo masculino y lo femenino. Cierto. La parte masculina es la que sale al mundo y hace que sucedan las cosas cotidianas, y la parte femenina, cierto, es la artista del alma. Creativa, exactamente. Exactamente, sí, gracias, es de gran ayuda pensarlo de ese modo.
Seguro que el pensar en ello afectará de una manera positiva al ejercicio, como una integración de lo masculino y lo femenino. Lo que me lleva al tercer punto que me parece tan importante y que además me encantó leer en tu libro, esa comunidad de Red Ladies. Sí. Y me preguntaba si podríamos hablar un poco de ello. En primer lugar, ¿qué es la comunidad Red Lady y de qué modo cambió tu vida? Bien, comenzó cuando volví del peregrinaje que mencioné antes, y lo que estaba experimentando era una serie de experiencias místicas que me hacían arrodillarme ante la inmensa cantidad de amor, ante esta intensa experiencia de amor. Y me estaba saturando de ella. Eso pasó un montón de veces inesperadamente, y por lo tanto intenté buscar una forma de integrarlo todo. Y entonces comencé a reunirme con mujeres que también estaban interesadas en hablar sobre sus experiencias con lo sagrado, que no tenían que tener necesariamente el espacio para hacerlo en su religión, en sus iglesias, templos o sinagogas. Y así comencé a crear un grupo, que nos reuníamos después del trabajo, comíamos arroz y fideos, tomábamos chocolate negro. Eso se convirtió en algo recurrente, quedar y tomar chocolate. Y así nos reuníamos y nos sentábamos y comíamos en círculo en el suelo de mi salón, hablando sobre lo que significa ser espiritual y estar totalmente inmersas en ello, porque todas recibíamos esta orden en algún punto de nuestra religión o cultura, donde la espiritualidad necesitaba que abandonásemos o negásemos de una forma u otra nuestro cuerpo. Hay un aspecto de la historia de Green Tara que no mencioné, pero que es importante que mencione ahora. Es el voto que hizo. Siempre y para siempre se reencarnaría en forma de mujer. Bien, ella tenía la posibilidad de elegir, podía ser hombre o mujer, siempre que se encarnase, pero ella hizo un voto intencionadamente. Incluso si se reencarnase en Buda, sería un Buda femenino. Este es un voto que me parece muy importante porque es algo de lo que el mundo se está dando cuenta y de lo que el mundo está tomando conciencia. Creo que es muy curativo que una mujer pueda realizarse totalmente en un cuerpo femenino, que no tenga que tener una forma masculina para estar iluminada. Esto es lo que también está ejemplificando Green Tara. Y nosotras, a nuestra manera, nos permitíamos experimentarlo. Igual pasa cuando experimentamos la divinidad en un cuerpo femenino, cuando encontramos lo que hay de sagrado en la vida y de lo que no nos habían hablado, lo que la gente no había identificado como sagrado. Como por ejemplo las pequeñas cosas, ya sabes, momentos de conexión, momentos de sentir lo divino en nuestros cuerpos en vez de trascender a nuestros cuerpos, ¿sabes? Nuestros cuerpos en realidad no se ven como un obstáculo, sino realmente como un objetivo. Y una de las principales razones para que ocurra esto es que nosotras experimentamos juntas que cuando realmente éramos capaces de estar presentes para cada una de las demás y para nosotras mismas, cuando realmente llegábamos a nuestros cuerpos y estábamos presentes, éramos capaces de escuchar nuestra verdad sin esfuerzos. Era mucho más fácil de recordar quiénes somos, ¿sabes cuántas de nosotras estamos cuando estamos juntas? Y entonces éramos capaces de llegar a casa y declarar nuestro cuerpo como sagrado, solo al estar presentes en nuestro cuerpo. Entonces podíamos escuchar sin esfuerzos, es decir, dejamos de pelear con ¿qué se supone que debo hacer? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Simplemente lo escuchábamos y lo sabíamos. Por lo tanto, la responsabilidad real era qué hacer con este conocimiento, cómo avanzar, cómo ayudarnos a avanzar con lo que sabemos en realidad, con quienes realmente somos y con lo que necesitamos ser. Cuando hablas de la personalización, me recuerda... No sé si has escuchado hablar alguna vez de Gabriel Roth. Sí, un baile estático. Lo conozco. Me enteré recientemente de que había muerto. No lo sabía. Sí. Recuerdo hace muchos años ir a un evento, no recuerdo dónde, pero recuerdo la sala, era enorme y redonda, un salón increíble, y ella estaba allí. Y se habló de esto. Ella solía enseñar el baile estático, que en realidad era llamar a lo divino y personificar lo divino. Y realmente fue una experiencia muy fuerte combinar la sensualidad con la espiritualidad, que era lo que se sentía. Cierto, cierto. El baile es una de las formas en las que, en los modos en los que tuve esa experiencia. Me pregunto si podrías darme un par de ejemplos sobre cómo tú y posiblemente tus Red Ladies personificabais físicamente lo divino. Bien, el baile es un ejemplo que menciono también en el libro, que sucede varias veces. Solía suceder de algún modo inconscientemente. Me podía levantar y estar danzando, literalmente, casi como un sufi, experimentando, dando vueltas sin parar. Lo que descubrí es que era simplemente un impulso que mi cuerpo quería experimentar, para darse cuenta por completo de que la carne no es un límite, sino más bien es nuestra oportunidad de estar aquí. Es decir, nuestros cuerpos son nuestra posibilidad de estar aquí, completamente, y encontrar lo divino con amor.
Ha sido mi encuentro personal con lo divino, algo que yo quería experimentar para ayudarme a superar un montón de pánico y miedo y la ansiedad que tenía. Pero mi experiencia ha sido una experiencia directa, de amor ilimitado, casi inefable. Y... ¿puedo decirte algo? Sí. No te despertaste y estabas girando, ¿no? Es decir, no era tu cuerpo el que giraba en realidad, sino que estabas girando con la mente. ¿Es eso lo que quieres decir? No, estaba bailando, literalmente. Me podía levantar y moverme rápidamente. Y normalmente no puedo hacerlo, aunque lo intentara solamente. En realidad me tuve que salir de una clase de danza en Smith porque me mareaba demasiado al intentar hacer cualquier tipo de giro. Pero esta vez sí, en realidad mi cuerpo estaba girando, como girando en un círculo. Y al principio, ¿sabes? Esto comenzó con el peregrinaje y me daba mucho miedo porque no entendía exactamente qué estaba pasando y era la primera vez que lo deseaba fervientemente. Era como una línea directa con la crisis mística, es decir, como que necesitaba algún tipo de mentor que me ayudase. Una pregunta del estilo ¿qué hago con esto? ¿Me entiendes? Y, por supuesto, el regalo de no tener ese mentor o esa línea directa con la crisis mística fue que tuve que responder siempre por mí misma, ¿sabes? Y tenía que buscar ese deseo barato, esa sacerdotisa en mi interior que me guiase. Y lo que encontré fue que esta era simplemente una forma en la que mi cuerpo oraba. Era un modo con el que conectarme auténticamente con lo divino. Así que moverse, en realidad, por medio del movimiento. Movimiento, sí, por medio del movimiento. Exactamente, por medio del movimiento. Y claro, yo nunca había visto este método en ninguna de las guías espirituales o libros, y como sabes, he estado en surbaras, sinagogas, templos e iglesias, pero nunca había escuchado a nadie sugerir que el cuerpo es en realidad un camino, una ruta para encontrar lo divino. Nadie me había hablado de esta noción. Y esto es algo que aprendimos juntas las Red Ladies y yo. Descubrí que no estaba sola. Había tantas mujeres que estaban encontrando lo divino a nivel físico, bien fuese por medio del nacimiento de un hijo o por medio de su sexualidad. No desvinculaban la conexión entre su camino espiritual y su camino sexual físico, era como si fuese el mismo. Cierto, así que puede ser por medio del baile. Cierto. Puede ser por medio del nacimiento de un hijo, por medio del sexo. Me imagino ambas cosas, con uno mismo y con otros. Sí. ¿Puedes darme un par de otros ejemplos o quizá de alguna de las cosas que hacíais juntas o que hacía el grupo de Red Ladies? Sí, claro. Creo que una de las cosas más fuertes que hemos hecho juntas es utilizar esa energía de sentarnos juntas y estar presentes las unas para las otras, para después, al interiorizar, al meditar, en cualquiera de los modos que fuesen más fuertes para nosotras a lo largo de los años, desarrollar un modo más concreto de interiorizar. Pero en ese momento solamente nos pedíamos interiorizar para plantear una pregunta, una sola pregunta. Interiorizar y esperar a escuchar la respuesta, y sabíamos que la respuesta provenía de nuestra verdad, de la voz de nuestra alma. Así que comencemos por estar en presencia física con los demás, y en realidad sentarse juntos con la simple intención de acuerdo, vamos a sentarnos aquí y vamos a interiorizar todos, vamos a tranquilizarnos, vamos a conectar nuestros cuerpos, vamos a interiorizarnos con una pregunta específica durante, sí, un determinado periodo de tiempo para después salir y hablar sobre cómo ha ido la experiencia. ¿Es eso? Exactamente. Muy bien. Y eso se convirtió en una práctica habitual para Red Ladies durante la pasada década. Y lo que he experimentado es que es mucho más potente, rápido y sencillo ser capaz de interiorizar y escuchar realmente esas palabras estando en compañía de un grupo de personas que creen en mí, que creen en ese poder para poder hacerlo. Sí, es curioso. ¿Sabes? La gente que medita con poca frecuencia o lo intenta de vez en cuando, un alto porcentaje de esa gente diría que es más sencillo hacerlo cuando se encuentran en una habitación con otras personas meditando. Exactamente. Recuerdo haberlo experimentado hace años cuando estuve allí. Había algunos monjes tibetanos que habían venido a visitar durante una semana nuestra comunidad local, invitados por el propietario de una librería, y venían cada día, meditaban, creaban un grupo de meditación mientras trabajaban en lo que habían creado. Oh, ya veo, sí. Y también recuerdo que iba a todas las sesiones de meditación, porque el mero hecho de estar en la sala con los monjes y un grupo de personas con la intención de meditar, cierto, sentía la energía en la habitación y era mucho más fácil. Era como si alguna forma de energía espiritual de las personas estuviese presionando la de los demás, exactamente, como si te empujase suavemente hacia tu interior, ¿sabes? Exactamente.
Sí, la comunidad también ha sido una aplicación práctica muy importante a tu trabajo, sabiendo que había un lugar seguro desde el que se podía acceder al interior, donde la energía de las personas a tu alrededor ayudase a simplificar y hacer más simple la interiorización. Cierto. Y de algún modo podéis compartir vuestros viajes al alma. Sí, absolutamente. Sabes, lo supe porque con las presiones que todos nosotros pudiésemos tener desde el mundo exterior, de algún modo sería más fácil seguir la voz del alma si nos ayudamos entre nosotros, si venimos al mundo exterior desde dentro, si tenemos ayuda a nuestro alrededor, y eso para mí tuvo un valor incalculable. Sí, claro. Quería hacer un simple comentario, decir que es una enorme valentía el seguir la voz del alma. Quiero decir, sobre todo al principio. Como has dicho, cuando preguntaste qué debería hacer después de la escuela de divinidad y la respuesta que obtuviste fue el peregrinaje, y pensaste, ya sabes, todo el mundo espera algo de mí, se supone que debo, cierto, seguir este camino lineal, ¿es así? Cierto. Y creo que por eso es que hay muchas mujeres que vuelven al cómodo lugar de ser simples espectadoras de la vida en vez de dejar que les guíe la voz de su alma. Cierto. Y es porque simplemente tienen miedo. Cierto. Y me imagino que el grupo Red Ladies os proporcionaría a cada una de vosotras el coraje y la inspiración para seguir a esa voz. Cierto. Y como estás escuchando las luchas y las historias de los demás, sabes que no estás solo y que tú también cuentas de algún modo, porque es esa voz lo que realmente deseas. Y sabes en realidad que estás ahí para compartirlo. Y así todas esas otras mujeres están dispuestas para ti al máximo, algo que tiene muchísima fuerza, y ellas reflejan una y otra vez lo que tú dices y lo que más deseas hacer en el mundo. Eso tiene un valor incalculable. Después, al escuchar la historia de otra persona, la lucha de otra persona, su verdad, lo que realmente quieren hacer en este breve instante de tiempo que tienen para estar ahí, entonces comienzas a amar a cada una de esas mujeres. Cuando escuchas eso lo deseas más que tu deseo propio, ¿sabes? Lo deseas para esa mujer. Y es eso, creas ese vínculo de amor donde deseas las cosas para la otra mujer, de modo que rezas por ti y por ella. Esta preciosa y profunda reciprocidad es lo que se recibe en el círculo y en la comunidad. Simplemente nunca olvidas que no estás sola, porque creo que una de las cosas más paralizantes que nos puede desviar durante mucho tiempo es esta idea de que estamos solos. Nunca lo estamos. Dime, Megan, ¿cómo pueden formar las mujeres su propia comunidad Red Ladies? ¿Qué recomendarías como forma práctica de iniciarse en algo así? Creo que lo que mejor funciona es servirse de lo que ya está establecido en tu vida. Digamos, por ejemplo, que tienes un grupo de lectura o un grupo de mujeres con las que sales los sábados por la noche a algún club. Bien. O quizás hay una noche en la que salen a bailar juntas, o tienes un grupo de mujeres que está en tu vida. Trata de reunir las personas que creen en ti y las que están contigo. Yo comenzaría por ahí, incluso en el caso de que se trate solamente de una mujer. No es necesario formar un grupo grande, no es la cantidad lo que importa, sino la calidad. Siempre que se tenga al menos una persona que sea realmente capaz de presentarse ante nosotros, eso es todo lo que necesitamos para comenzar. Y entonces, ¿y cuáles son las otras 2 o 3 cosas que les recomendarías a los demás, digamos para su primera reunión? Creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer al principio es establecer esa sensación de lugar seguro, de modo que lo que se comparta en el espacio de Red Ladies o lo que sea que se haga proporcione una buena sensación para llamar al grupo, ¿sabes? Las diosas colectivas, o como sea que se quieran llamar, para crear la intención de que se están inscribiendo en un espacio sagrado. Por ejemplo, encender una vela, no importa realmente el lugar donde se reúnan, pueden estar en cualquier lugar y convertirlo en sagrado diciendo: lo que compartimos entre nosotras permanecerá con nosotras dentro de este círculo que es sagrado para nosotras. Muy bien, de acuerdo, creando una valla de seguridad creando algún tipo de pequeño ritual. Exactamente, crear un círculo seguro, una valla de seguridad, un tipo de, por ejemplo, una luz dorada que les rodea y les proporciona esa sensación de lugar seguro y sagrado. Lo siguiente es poder estar realmente presentes, liberándose del día, de las tensiones, sean del tipo que sean. No se trata simplemente de liberarse o relajarse, sino dejar que, para empezar, todo se vaya. Y quizás lo que las mujeres pueden hacer podrían incluso decir: de acuerdo, lo que necesitemos decir lo diremos en voz alta. Lo diremos en voz alta simplemente para estar presente. Algo como: oh Dios mío, mi marido me ha vuelto loca de camino aquí, porque se quejaba por tener que cuidar a los niños. O, bien,
Ya sabes, he tenido un día de trabajo complicado, ni siquiera he comido y me hace ruido el estómago porque tengo hambre. Sea lo que les suceda, lo que les impida estar presentes, pues simplemente deben decirlo en alto. Bien, despejarse, alguna manera de despejarse. Exacto, para estar realmente presentes. Sí, así es. Y lo tercero sería que estableciesen un objetivo para la reunión, tener una intención clara. Por ejemplo, la mía siempre ha sido decir la mayor verdad, revelar lo que necesitamos saber, lo que necesitamos que se revele durante el tiempo que dure la reunión. También me encanta la idea, así que se trata de crear seguridad con un cierto tipo de pequeño ritual, una forma de despejarse para poder estar presentes, establecer una intención, que se desvele la mayor verdad. Y también me encanta la idea de dedicar 10 o 15 minutos a tranquilizarse, a interiorizarse, exactamente, con una pregunta específica en mente, exactamente. De modo que la gente lo pueda hacer en realidad, ¿sabes? También he tenido esa experiencia antes y ha sido muy importante para mí. Estoy segura de que tú también has tenido esta experiencia, Megan, donde te interiorizas, donde te tranquilizas, donde todo el mundo medita junto. Estás meditando sobre una pregunta específica y entonces cuando comienzas a compartirlo, otra mujer comienza a compartir la respuesta que necesitabas escuchar. Exactamente. ¿Correcto? Correcto, exactamente. Uno se siente absolutamente cómodo estando en ese lugar, en donde uno es capaz de interiorizar, donde te sientes muy cómodo haciéndolo, donde puedas interiorizar. Yo siempre recomiendo plantear una pregunta específica, tener la pregunta muy clara y cuando interiorices escuchar esa respuesta y después compartir lo que has experimentado y estar abierto igualmente a que tu respuesta pueda llegar a través de otra persona. Y esto ha sucedido muchas veces. Siempre produce escalofríos cuando sucede, porque es algo muy profundo y es como una onda. En ese momento se eleva nuestra conexión con lo divino, porque de algún modo estamos juntos en eso. Sí, sí. Me encanta esa experiencia. Sí, Megan, es fantástico. Estamos llegando al final y me gustaría recapitular hablando de las 3 áreas específicas de las que hemos estado hablando en términos de ser capaces de aplicar e integrar y utilizar tu trabajo en el mundo. La primera trata del poder de las historias, y en tu libro Reveal tenemos tantas historias fantásticas que creo que los lectores se podrán beneficiar de ellas. Es más, estoy segura de que se beneficiarán de ellas. Habrá una historia en el libro que despierte a alguien o que señale hacia una dirección diferente, o que afirme la dirección que ya otra persona ha tomado o iniciado, como la actual Josephina Campbell. Creo que el poder del mito y la historia son una primera aplicación práctica y hermosa en tu libro, Reveal. Y después comunicarse con la voz utilizando la escritura en el diario y bolígrafos de diferentes colores, escribiendo cartas al ser amado, abriendo ese canal de comunicación, estando presente y disponible para la respuesta, y escribir también la respuesta. Todo ello me parece una maravillosa forma de comenzar a escuchar la voz de tu alma y seguirla en la vida. Luego, el apoyo y la valentía para llevarlo a cabo, que es crear un tipo de comunidad espiritual femenina, de divinidad femenina para uno mismo, bien sea con una sola mujer o con un grupo de mujeres que se reúnen de forma regular y con las que estás en un lugar seguro para decir la verdad y para aprender en realidad a fortalecer esa capacidad de interiorizar y conectar. Creo que son unas sugerencias muy útiles e importantes que el mundo necesita conocer más que nunca, porque necesitamos mujeres con fuerza. Sí. Necesitamos mujeres con fuerza que sean capaces de integrar en su interior lo masculino y lo femenino, de modo que lo puedan aplicar al mundo. Exacto. Así que quiero preguntarte, Megan, ¿ofreces algún tipo de enseñanza o programa de tutorías para la gente? Sí, claro. Por ejemplo, si yo quisiese... Imparto programas de tutorías personales individuales. Contratarte... Disculpa, dilo de nuevo, por favor. Sí, imparto programas de tutorías personales individuales. Perfecto. Por lo tanto, si estuviese de viaje y necesitase a alguien que me sirviese como guía, podría ponerme en contacto contigo y contratarte para que me hicieses de guía. Sí. Y también sé que eres ponente, que eres oradora profesional y que hablas sobre los temas sobre los que hemos visto aquí y también sobre los que has escrito. ¿Nos puedes decir algo sobre la conferencia Reveal? Sé que este año, en el 2013, se celebrará en mayo. Sí. Los oyentes pueden obtener más información en meganwatterson.com. Megan con doble G, Watterson con doble T. Exacto. Es MEGGAN-WATTERSON, meganwatterson.com. Pero, ¿nos puedes decir algo sobre la conferencia Reveal?
Es básicamente lo que terminó sucediendo con Red Ladies. El grupo creció tanto que ya no cabíamos en mi salón, y comencé a entender con los años que no era simplemente un pequeño grupo de mujeres, sino que era un Zeitgeist, literalmente el espíritu del tiempo, un movimiento de mujeres que querían avanzar más e interiorizar más, aumentar su poder y utilizar lo aprendido en las formas que acabas de mencionar, de forma tan elocuente. También deseaba hacer una llamada más poderosa, más amplia, y reunir a todas las mujeres que estaban escribiendo y hablando sobre lo divino en un modo en que nunca antes habíamos escuchado, de formas diferentes, o llamar a la siguiente generación de espiritualidad femenina. Y de ese modo comencé a crear un evento aquí en la ciudad de Nueva York, para que nos reuniésemos todos los años, todas de todas las generaciones y edades, de todas las culturas y tradiciones religiosas, o personas sin creencias religiosas. Y así es que nos reunimos todas para compartir todas juntas cómo es tener la experiencia de lo divino. Es como un enorme Red Ladies. Al final terminamos con un gran baile, que es mi favorito, mi parte favorita. Y sí, este año es el 18 de mayo. Siempre ha sido en mayo, porque mayo es el mes de María, un mes de la feminidad divina, así que siempre será en mayo. Lo celebramos de un modo en que quizás las religiones tradicionales no lo hayan hecho antes. Una parte es con las voces del alma valerosa, me gusta llamarlo así. Una parte ritual y la otra parte es de fiesta, de baile. ¡Hermoso, hermoso! Bueno, Megan, te deseo lo mejor con tu libro, Reveal, A Sacred Manual for Getting Spiritually Naked. Revelación, un manual sagrado para desnudarse espiritualmente. No tengo dudas de que llegarás a muchas mujeres y de forma muy importante. Aprecio mucho este tiempo que hemos pasado juntas. He estado tomando notas mientras hablabas, lo que me recuerda de lo ricas y edificantes que son este tipo de conversaciones. Así que muchas gracias, Megan Watterson. Gracias. Gracias por estar en el mundo al mismo tiempo que nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.